Es un honor poder continuar la agenda con la reunión con profesores, el uso de la inteligencia artificial como herramienta de la salud pública. Nos acompaña la destacada participación del doctor Gustavo Olaiz, el doctor Stefano Bertozzi, el doctor Juan Pablo Gutiérrez, el doctor Arturo Juárez y el doctor Christian Stephens. Contamos con la invaluable presencia del doctor Gustavo Olaiz. El doctor Gustavo Olaiz Fernández es maestro en salud pública por la Universidad de San Diego. En su extensa carrera como sanitarista fue director de 8 áreas de la Secretaría de Salud. También se desempeñó como comisionado de autorización sanitaria en la COFEPRIS, vicepresidente del Comité de Asesores del Programa Internacional sobre Seguridad Química de la Organización Mundial de la Salud. Así, también ha ocupado posiciones en la Organización Internacional del Trabajo y en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Además, encabezó el grupo de trabajo que diseñó y operó el Centro de Encuestas Nacionales en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y de las encuestas de enfermedades crónicas y diarreas. Desde hace más de 25 años es docente de la UNAM y del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el doctor Stefano Bertozzi. El doctor Bertozzi cuenta con una licenciatura en biología por el Massachusetts Institute of Technology. Es médico cirujano por la Universidad de California en San Diego y cuenta con un doctorado en manejo de políticas públicas por el MIT. El doctor Bertozzi es decano emérito y profesor en políticas de salud en la Universidad de California, Berkeley. A lo largo de su dilatada carrera profesional, se ha desempeñado en diversas organizaciones, entre las que sobresalen la Fundación Bill y Melinda Gates, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Actualmente es el director de programas de la Universidad de California en Berkeley. Tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Juan Pablo Gutiérrez. El doctor Gutiérrez es nutriólogo por la UAM Xochimilco, economista de la salud por el CIDE y doctor en salud y políticas públicas por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Sus principales áreas de investigación son la evaluación integral de programas y políticas sociales y de salud, la cobertura universal en salud y acceso efectivo y las inequidades sociales en salud. El doctor Gutiérrez es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Ciencias, integrante del Comité Técnico del ONIS, del Comité Asesor de Evaluación de la Gavi y del Grupo de Trabajo en Monitoreo, Evaluación e Investigación en Enfermedades Desatendidas de la OMS. Fue responsable de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 y encuestas de evaluación de oportunidades Prospera. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, contando con más de 70 artículos en revistas arbitradas. Actualmente, el doctor Gutiérrez es profesor e investigador en el ámbito de evaluación en el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estamos muy contentos de poder contar con la distinguida participación del doctor Arturo Juárez. El doctor Arturo Juárez Flores es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en farmacología clínica por el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ocupó la posición del director médico de Servicios Médicos y Paramédicos CRIMEDIC. En el ámbito académico es profesor de asignatura interino A en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Asimismo, es coordinador de enseñanza de inmunología en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es colaborador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Contamos también con la honorable presencia del doctor Christian Stephens. El doctor Christopher Stephens cuenta con licenciatura por el Queen's College de Oxford, así como la maestría y el doctorado en física teórica por la University of Maryland. Ha sido nombrado Visiting Professor en las universidades de Birmingham, Essex, Limerick y Northumbria y el Dublin Institute for Advanced Studies. Su investigación principal actual se enfoca en el uso de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para entender la problemática de las enfermedades complejas y las enfermedades raras,
Ha liderado equipos interdisciplinarios grandes del sector público y sector privado. Cuenta con el máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores y del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo de la UNAM. Es miembro de las mesas editoras de las revistas Genomic Programming and Evolving Hardware y Theory in Bioscience. En los honores que ha recibido son el premio Jorge Lomnitz de la Academia Mexicana de Ciencias y Leverhulme Professorship en Reino Unido. Actualmente, el Dr. Stephens es investigador titular C en el Instituto de Ciencias Nucleares y coordinador de Ciencia de los Datos y miembro fundador del C3, Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Así, podemos dar inicio a la reunión con profesores, el uso de la inteligencia artificial como herramienta de la salud pública. Adelante. Hola, bienvenidos todos a este panel de profesores, y la verdad es un panel de profesores. Me da muchísimo gusto tener la posibilidad de conducirlo. Ya oyeron la reseña de cada uno de ellos. Sin embargo, bueno, creo que uno de los puntos más importantes es la capacidad que tienen de trabajo, la intensidad con la que trabajan y la fuerza con la que trabajan. Entonces, estoy muy contento de tenerlos a los cuatro y que podamos platicar en esta velada, en esta tarde, para nosotros, qué está pasando y para qué nos sirve la inteligencia artificial en el caso de la salud pública. Yo quisiera retarlos más que empezáramos a platicar normalmente. La primera pregunta para mí sería, para que lo platiquemos entre todos, si la inteligencia artificial es un riesgo o una promesa para los sanitaristas. Entonces, si quieren empezar, nomás nos presentamos rápidamente y platicamos, ¿no? Bienvenidos. Bueno, entonces Gracias, vamos Gustavo. en orden, Gustavo. Entonces, yo puedo empezar con eso. Entonces, mucho de la cosa de riesgo, al menos en términos de la salud pública, probablemente se centra en dos aspectos. Uno es la cosa de privacidad de datos y el otro es probablemente asociado con los riesgos de una toma de decisión, como tan automatizada es a través de un algoritmo versus un ser humano, ¿no? Entonces, ese es análogo con la cosa de como los autos automáticos, donde, okay, ¿quién culpa? ¿Quién vas a culpar si choca o atropella a una persona? Entonces, en ese sentido, hay bemoles con la inteligencia artificial sobre cómo ir integrándolo en la toma de decisión, ¿no? Entonces, pensando en responsabilidades, etc. Pero yo creo que los beneficios potenciales simplemente que sobrepesan por muchísimo entonces los riesgos. Y yo creo que estamos viéndolo eso en sus aplicaciones, ¿no? Entonces, y vamos a platicar seguramente qué son las oportunidades, un espectro de ejemplos en eso. Pero yo creo que en lo general su promesa es muchísimo más que su riesgo. Perfecto. ¿Para ti, Steph? Yo también soy más del vaso medio lleno. Perdón, del vaso medio vacío, perdón, en esta situación. Yo pienso que hay muchísima promesa
Y le doy nada más el ejemplo de como la primera vez que inteligencia artificial, en comillas, entró en la práctica médica para mí. Fue cuando durante mi residencia, cuando entraron los cardiogramas con interpretación de la máquina. Y yo no soy cardiólogo, y desde el inicio que esto entró, era muy claro para mí que la máquina era mejor que yo. A pesar de que yo tenía mi título de médico, yo no soy muy bueno en la interpretación de estas cosas, entonces yo tenía más confianza en lo que decía la máquina que de lo que decía mi cerebro. Y si uno aplica la situación al día de hoy, yo no tengo mis dudas de que hay médicos que son mejor que la máquina en términos de detectar enfermedad en una foto de la retina para encontrar retinopatía. Pero también estoy seguro que el algoritmo es mejor que 99% de los médicos para esto, ¿no? Entonces, es una cuestión de cómo utilizamos esta promesa. Ahorita, Chris ya mencionó algún riesgo y voy a agregar otro, que es muy importante en Estados Unidos, pero que pienso que también podría ser interesante e importante para México. Y esto es el que los algoritmos aprenden de la práctica, de lo que observan, ¿no? Y lo que identificamos como las mejores prácticas. Ahorita en Estados Unidos sabemos que el sistema de salud discrimina en contra de algunas poblaciones en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Si uno utiliza la práctica actual para informar el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial, se puede incorporar en estos algoritmos los sesgos que existen en la práctica real. Y se ha estudiado muy bien, por ejemplo, usando algoritmos para determinar cuál de los presos deberían esperar su juicio en casa, su juicio en casa o en la cárcel. Y hemos observado que los algoritmos propagan lo que es la discriminación que existe en el comportamiento de la gente. Lo mismo pasa con la atención a la persona con dolor de pecho en urgencias. Y yo supongo que en México sería menos un asunto racial y más un asunto de nivel socioeconómico que se podría propagar con el uso inapropiado de algoritmos. Correcto. Ese es un punto importantísimo, ¿no? Y qué bueno que eso le da pie a que nos platique Juan Pablo. Juan Pablo Gutiérrez, además de que es un experto en este campo, es una de las gentes que yo conozco que es mejor, por mucho, hablando de estos determinantes sociales de la salud. ¿Cómo lo verías tú en este campo, Juan Pablo? O sea, ¿qué tan factible es que esto implique un riesgo para las poblaciones que de por sí ya tienen problemas, y que se vayan a magnificar por el uso de estos algoritmos de inteligencia artificial? Sí, no, completamente. Yo pienso que el punto que acaba de hacer Steph me parece que es uno de los retos centrales en lo general en el uso de tecnología, ¿no? Incluso yendo un poco antes del tema de cómo entra el algoritmo, lo cierto es que en este país tenemos una brecha digital impresionante, ¿no? O sea, hay grupos de población que carecen de acceso a computadoras, internet, ¿no? Y entonces cuando hablamos del uso de inteligencia artificial para facilitar cuestiones de atención a la salud, bueno, pues eso implica que tiene que haber algún mecanismo inicial, ¿no? La interfase para conectarse con la inteligencia artificial. Y si pensamos en estas comunidades, hogares en los cuales esto no es factible en este momento, pues sí, ciertamente hay un riesgo importante que el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, contribuye a incrementar las brechas de desigualdad. Al mismo tiempo, pues también es una gran oportunidad, ¿no? Porque tiene el potencial de justamente hacer llegar procesos, mecanismos de atención que no están disponibles en este momento, ¿no? Entonces, el asunto es cómo encauzar, ¿no? Cómo dirigir el uso de estas herramientas para que contribuyan a cerrar la brecha. Pero mi impresión es que
en ausencia de una decisión explícita, ¿no?, de asegurarse que se implementen estos medios con la intención de cerrar las brechas, ¿no? O sea, si se dejan solo a su desarrollo natural, lo que van a hacer es incrementar las brechas. Gran punto. Bueno, nuestro siguiente panelista, el cuarto panelista, es un alumno todavía con nosotros. Estudió medicina, no sé por qué, porque el cuate es extraordinario en informática. Entonces, nunca usó la palabra genio, pero casi. Está muy cerca de estar por ahí. Entonces, para ti, Arturo, que en este tramo que está recorriendo ahorita, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo me imagino que lo primero es que dices, bueno, pues tengo las computadoras, tengo la inteligencia artificial, soy de esta generación que usa todas estas cosas con entusiasmo. ¿Cómo lo sientes? ¿Lo sientes como un riesgo? ¿Dónde hay riesgos? ¿Dónde hay beneficios que sean clarísimos para ti ahorita? Bien, yo creo que son, como lo ha mencionado, tanto una gran promesa como un gran riesgo. ¿De qué depende que se convierta en el próximo Skynet o que realmente nos ayude a resolver problemas de salud? Depende de qué le enseñemos, cómo se lo enseñemos. Porque estos algoritmos de inteligencia artificial buscan eficiencia, buscan reducir los costes en procesos. Hace falta decirles para ellos qué va a ser eficiencia, cómo se les va a evaluar que están obteniendo un éxito. Y si les enseñamos a tener éxito, pensando en un ejemplo muy burdo, en la reducción de días de hospitalización, la máquina puede aprender mal las cosas. Por ejemplo, puede aprender que los pacientes que no son atendidos mueren más rápido y por lo tanto desocupan una cama muchísimo más rápido manteniendo una ocupación hospitalaria baja. Eso es un aprendizaje que un humano diría, no, no funciona así. Realmente nuestro punto de eficiencia no es... Oye, no todos los humanos, pero algunos que yo conozco, sí. Ok, bueno, pensemos en humanos que tengan un adecuado sistema de valores, pero la máquina no lo va a decidir así. Si entrenamos a una máquina a disminuir días de hospitalización, va a hacer eso. Primero va a hacer eso. Segundo, a reducir costos del sistema de atención, va a llegar a conclusiones similares. Los pacientes que tienen una muerte prematura usan menos sistema de salud que si los mantenemos vivos con la enfermedad, lo cual también para un humano con un sistema de valores es una falacia completamente. Nuestro principal valor no es reducir el costo, es mejorar la calidad de vida. Entonces, depende mucho de qué le enseñemos y cómo se lo enseñemos, porque si estos aprendizajes los orientamos mucho a violar privacidad, por ejemplo, o a no poner límites sobre lo que se tiene o no se tiene que revisar, bueno, que usar como un conjunto de entrenamiento o como una conclusión válida, se nos puede salir mucho de las manos y la humanidad, pues bueno, puede sufrir las consecuencias. Como humanidad nos toca eso. Y en el campo de la salud, mucho más preciso, entrenarla con principios éticos y valorando siempre personas. Bueno, sí, puedo hacer una intervención ahí, Gustavo, por favor. Simplemente dando un poquito de contexto a lo que dijo Steph y luego Juan Pablo y también a Arturo, ¿no? Primero, hablando de mi área de expertise, ¿no? Entonces, yo diría, decirlo provocativamente, que no hay inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que se hace es mejor descrito como aprendizaje de máquinas, ¿no? Y el punto es que probablemente cada aplicación donde dicen inteligencia artificial es mucho más una aplicación que es equivalente a una grapadora, una cafetera, tu reloj, es decir, que cada aplicación hace una cosa, de la cosa de cardiología que dijo Steph, es un buen ejemplo de eso, ¿no? Tú tienes un algoritmo que puede identificar un tumor mejor que un canceroso, mejor que un médico, pero esa es la única cosa que puede hacer. Si tú quieres reconocer, por ejemplo, COVID en los pulmones, entonces necesitas otro algoritmo, y cada algoritmo es únicamente útil para los propósitos a que se aplica, ¿no? Entonces, en ese sentido se necesita igual número de algoritmos o modelos predictivos como entonces hay tomas de decisión que hay que tomar en la vida como de salud pública o de medicina. Esa es una cosa. La otra cosa que por qué no son inteligentes es precisamente lo que está diciendo Steph. Entonces, simplemente consumen lo que bases de datos como
datos para su aprendizaje. En ese sentido, igual a los seres humanos, tenemos nuestros sesgos cognitivos. Bueno, entonces, los algoritmos también tienen sus sesgos. Uno de los problemas es que pueden ser mucho más implícitos y no estamos acostumbrados a tratar de prever, digamos, que podría ser el efecto de un sesgo en los datos que estamos alimentando el sistema, porque muchas veces hay una gran creencia, como es inteligencia artificial, cómo puede fallar, etcétera, etcétera. Y segundo, no entendiendo las limitaciones de simplemente son maquinitas que, como dice Arturo, y ese es otro punto, que si dices que queremos minimizar los costos, entonces podrían sugerir simplemente matar a la gente de mayor costo, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra área que es muy poco desarrollado y es donde los seres humanos en lo general nos destacamos, es la idea que no hay nada en este mundo casi donde no es lo que podemos decir multiobjetivo, donde no hay simplemente una función para optimizar, pero hay múltiples perspectivas para tomar en cuenta, como, ok, ¿quién va a tener un trasplante de riñón? Entonces hay muchos factores para tomar en cuenta. ¿Quién va a recibir una vacuna? Y como dijo Arturo, hay elementos éticos, etc. Y no es que es imposible para un algoritmo tomar en cuenta múltiples objetivos, pero es algo que no estamos haciendo a este momento, ¿no? Casi todo, yo sospecho que el 99% de todas las aplicaciones son bastante estúpidas en un cierto sentido. Es decir, que no son, mejor puesto, no son complejos, ¿no? Es decir, que aunque puede resultar en algo sumamente útil, como el ejemplo de Steph, es sumamente simple la aplicación. A un no experto puede pensar, wow, entonces qué increíble. Pero entendiendo cómo funcionan estos sistemas es de lo más simple que hay, ¿no? Buen punto. Juárez hace una referencia cinematográfica, Skynet. Salud pública no nos metemos en esos temas, pero el riesgo que tengamos así monstruos tecnológicos es factible. ¿Cómo lo ves, Steph? No entendí la pregunta. ¿Puedes repetirlo? No entiendo la conexión con Skynet, perdón. Sí, o sea, porque Juárez dijo, si nos equivocamos podemos llegar a algo así, pueden ser monstruos como Skynet. Es de la película esta de, no me acuerdo cómo se llama la película, pero bueno. Terminator. Terminator, gracias. Terminator. Exacto. Entonces, ¿la inteligencia artificial va para allá? ¿O tú, digo, ahorita tú nos dices un ejemplo que es fabuloso. Ciertamente, la mayor parte de los médicos, siendo médicos, no tenemos la capacidad para interpretar adecuadamente un electrocardiograma, que finalmente lo que haces es medir segmentos, ¿no? Medir pedacitos, tener cómo están los trazos, y cada trazo se puede disociar. Eso es relativamente fácil que lo entienda una máquina. Para nosotros los que estamos más, para nosotros los viejos, nos tocó ver ese ejercicio en las computadoras con los juegos de ajedrez, donde pues, al principio, bueno, por supuesto todo el mundo le ganaba a la computadora, pero pues en un ratito ya hasta se volvió aburrido porque no le ganabas ni de casualidad, ¿no? Entonces, que tuvieras esta capacidad. O sea, ¿tú ves un desarrollo hacia ese lado? ¿O ves más bien que vamos a tener una muy buena cantidad de programas que van a empezar a aprender de nosotros y después nosotros aprenderemos de ellos? Yo soy muy optimista en esto. Cité el ejemplo antes de retinopatía, por ejemplo. Si lo pensamos en lo muy simple, eso no es normal, una foto de la retina. Y al inicio, la computadora tiene que aprender con referencia a lo que dicen los expertos evaluando esta misma fotografía. Pero esto está muy limitado porque llega solamente al límite de los expertos. Pero el sistema puede también aprender a lo que es la foto
en un mes o en 6 meses, para poder tener además la información sobre cómo va en el futuro proceder el paciente que tuvo la foto hace 6 meses. Y usar esta información prospectiva para informar la lectura del retinograma de hace 6 meses. Entonces, yo pienso que muy rápidamente el algoritmo puede ser mejor que el mejor médico, porque el mejor médico no puede tener la información de 1 millón de retinogramas en su cabeza para evaluar estas diferencias probabilísticas, ¿no? Entonces, es nada más un ejemplo de cómo pienso que va a ser algo que ayuda al experto a mejorar hasta el experto, no solamente al médico estúpido como yo, pero también al mero experto. Y esto se propaga. Ahorita lo que dijo Chris también es muy interesante, y es que queremos de la computadora no solamente la respuesta a una sola pregunta, por ejemplo, ¿es normal o no es normal este retinograma? Queremos saber si no es normal, ¿qué tiene? Y no solamente qué tiene, pero qué hay que hacer para este paciente con esta patología, etcétera. Y estamos obviamente empezando en un proceso de hacer más complejo la pregunta, y entonces mucho más complejo lo que es el trabajo que tiene que hacer la computadora, pero soy bastante optimista. Obviamente no ha progresado al ritmo que yo esperaba hace 20 años, ni hace 10, ni hace 5, pero veo ahorita que sí estamos empezando a hacer cosas mucho más rápido. Yo veo aquí, por ejemplo, en Silicon Valley, muchas mini empresas que están metiéndose a este campo, y yo tengo bastante optimismo en este campo. Sí, creo que todos. Para ti, Juan Pablo, o sea, porque Juan Pablo es un bicho raro, ¿no? Finalmente, porque es un experto en temas que son mucho en la parte individual, pero pues trabaja estos temas que son aprendizaje de máquinas, etcétera. O sea, ¿cómo lo juntas y crees que eso mejora tu trabajo? Yo pienso, un poco antes de ir al tema de cómo usarlo para mejorar lo que hacemos, un poco regresando al punto previo, ¿no? O sea, creo que sí hay un tema del ritmo de avance esperado que no se ha dado como veíamos en las películas, ¿no? O sea, hacían referencia a Terminator, pero bueno, también podríamos pensar en Matrix, ¿no? Y entonces, ¿en qué mundo estamos, no? Digo, lo cierto es que ese nivel de complejidad en el pensamiento de las máquinas, ¿no? De esta inteligencia artificial, no ha llegado, y al menos en lo práctico no parece muy cercano. El otro punto que me parece importante es que ciertamente hay muchos desarrollos, hay muchos algoritmos, aplicaciones, cosas que se están dando, que están ocurriendo, pero otra vez están distribuidas de una forma muy inequitativa, ¿no? Hay un acceso mucho mayor a las cosas que con mayor probabilidad van a generarle un ingreso a quienes las están desarrollando, ¿no? El hecho por ejemplo, ¿no? Muy concreto, que al día de hoy no contemos con una vacuna para VIH, dada la velocidad con la que fue posible desarrollar la vacuna para la COVID, ¿no? Pues nos deja ver que no hubo el mismo interés, probablemente financiero, ¿no? Del lado de las industrias, de quienes están innovando para generarla, ¿no? Entonces digo, en lo concreto, me parece que cuando pensamos en el ámbito de la salud pública, ¿no? Nuevamente hay muchas oportunidades, ¿no? Hay un asunto de cómo mejoramos estas herramientas de vigilancia epidemiológica, cómo las acercamos al campo de la atención primaria a la salud, que entonces generen este potencial de anticiparnos, ¿no? De que no nos ocurra como pasó en el país con la epidemia, con la pandemia actual, ¿no? Que reaccionamos tarde y mal, ¿no? Y que lo cierto es que si tuviéramos un sistema de atención primaria que tuviera estas herramientas desplegadas en campo, pues no tendríamos que estar desarrollando
modelos o sistemas, ¿no? Como el excelente sistema que ha trabajado Chris, ¿no? Para saber por dónde va la pandemia, porque lo estaríamos viendo en campo, ¿no? Entonces hay una aplicación muy concreta que me parece que con la tecnología actual sería posible, pero que no lo hemos hecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque otra vez, porque no es el tipo de cosas que generen grandes ganancias por un lado, y por otro lado porque se requiere la decisión política de quienes tienen que implementarlo, ¿no? De atreverse a hacer estas cosas. Es un gran punto y ahorita vamos a ir con Chris para platicar específicamente de este tema porque creo que es una gran innovación y lo trabajaremos. Pero déjenme acabar nada más con Juárez y decirle, pues, ¿quién es el bueno ahí? ¿Era la máquina o tú, Juárez? O sea, ¿qué es lo que está dándole la ventaja a estos desarrollos que estamos haciendo, estas megabases de datos que ya llegaremos al final? Este es un tema importantísimo para decir, bueno, tenemos toda esta información, ¿qué tanto eres tú? ¿Qué tanto es la máquina? O sea, ¿qué tanto sigue siendo el investigador o el que desarrolla este tipo de aplicaciones y qué tanto ya es la máquina? Bien, es una pregunta que me gustaría abordar de dos formas. La principal diferencia entre una máquina y yo es que la máquina tiene un poder de cálculo matemático muchísimo más grande que el mío. Yo apenas puedo hacer multiplicaciones de 2 cifras en la mente, pero la máquina puede hacer shift de bits para hacer estas operaciones más rápido. Y segundo, tiene una gran memoria y una gran replicabilidad para un proceso que sea, o un algoritmo, mejor dicho, que sea completamente pequeño de reproducir. Pensemos en una regresión. La máquina puede obtener o generar una función, pensemos en una regresión polinómica, donde cada una de las variables que yo le estoy introduciendo en un conjunto de datos puede calcular directamente esta relación entre la variable que quiero predecir o estimar y las que yo pienso que sean explicativas de este fenómeno o predictivas. La gran diferencia con lo que podrá hacer la máquina en un futuro, o si yo la dejara trabajar sola, es decir, nos convirtiéramos de investigadora completamente máquina, es que a la máquina a uno no le importa si tiene una plausibilidad. Nosotros, para muchas validaciones en clase, decíamos, ¿sabes qué? Es que no es plausible que introduzcas esta variable en un modelo predictivo porque no tiene una asociación que yo como humano investigador directamente pueda reconocer, ¿no? Pero la máquina encuentra el patrón, a la máquina no le interesa que exista esta plausibilidad y ¡pum! Corre al modelo y le da un beneficio. Puede predecir mejor incluso que uno que yo haya hecho a partir de conocer las variables, saber qué significan, pensemos en un entorno controlado. Entonces, esa sería como la primera ventaja. ¿Podemos trabajar de la mano? Sí, pero ahí es donde se empieza a romper ya esa relación que tenemos entre humano y máquina. Ahora pensemos en las megabases de datos. Nosotros tenemos ya un fenómeno llamado Big Data en el que cada humano, por el simple hecho de ser humano, existir, tener un teléfono cerca o usar cualquier tecnología, es percibida por un sensor. Pensemos que la relación entre sensores y humanos ya está como en 6,000, ¿no? Debe haber como 6,000 sensores por cada humano en la Tierra. Se registra y entonces genera un conjunto de datos sucio, que si yo quisiera trabajarlo, requeriría una capacidad de procesamiento muy grande y simplemente para ver qué variables se recogieron tendría que tener una cabeza todavía un poco más grande o con más memoria que no me puede instalar o con más RAM que no le cabe a mi cerebro, pero la máquina lo puede hacer. La máquina puede introducir esos conjuntos de datos, ver que sí le genera un cambio en su forma de pensar, ver que no lo hace, y de aquí surge este aprendizaje que puede ya no ser dirigido o controlado, que es un aprendizaje autorregulado de la máquina, pero que el humano ya no ve y ya no conoce. Y entre más profundo se va haciendo, más capas de redes neuronales se van haciendo, va a obtener conclusiones que cada vez podemos trazar menos. Si yo, por ejemplo, quisiera revisar una regresión que está publicada, que digamos que es como el papá de todo lo que ya conocemos como esta parte de inteligencia artificial, la puedo interpretar. Pero a medida de que van ingresando capas y capas y capas de información y conjuntos de datos y conjuntos de datos y conjuntos de datos, se vuelve más complicado. Así que para poner un ejemplo ya práctico para las personas que puedan ver esto, imaginen que yo tengo una aseguradora. Y como aseguradora me interesa muchísimo tener pólizas que sean ajustables al riesgo que tienen mis pacientes. Y genero una inteligencia con muchos de los conjuntos de datos que están públicos, lo que la gente publica en redes sociales, lo que la gente busca
en algunos buscadores, que todo eso nos va generando identificadores. Recuerden la parte de los sensores, nos va generando identificadores con el cual nos pueden seguir en el tiempo, y encuentro que las personas que piden, por ejemplo, a domicilio, que es algo ya muy común, es una práctica de todos los días, al tener menor actividad física, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad. Y con base en eso, yo como humano los discrimino para una u otra póliza, o de plano no asegurarlos. Entonces, es algo que como humano me hubiera sido dificilísimo hacer, es prácticamente imposible, pero la máquina lo puede encontrar, y de hecho lo hace. Aunque no para esta aplicación, que es una aplicación de juguete, o una aplicación imaginaria. Ok, muchas gracias. Ahora sí, entremos a los temas divertidos. El primero ya lo mencionaba Juan Pablo. Chris tiene un desarrollo que es espectacular. No quiere decir que sea perfecto, ni mucho menos, pero está en un avance notable. Porque Chris estaba trabajando de las áreas más locas de la universidad, el centro de ciencias de la complejidad, como su nombre lo indica, tiene que ser un poquito locos y un poquito poetas. Entonces, creo que además han hecho un trabajo fascinante en el tema del COVID. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Chris, con toda amplitud, qué has hecho y eso qué significa? Sí, con muchísimo gusto, Gustavo. Entonces, simplemente quiero hacer un poquito de prólogo, regresando a la cosa de qué es una máquina versus qué es inteligencia, ¿no? Y vincular eso con qué es el simple y qué es el complejo, ¿no? El punto es que otra vez esta identificación de un tumor o algo así, entonces la máquina, y probablemente ni el médico en muchas circunstancias, va a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué hay un tumor a esta edad? Entonces, etcétera. ¿Qué es la historia genética, entonces, de trayectoria de vida de la persona que llevó eso? Simplemente hay que tratarlo y ya, ¿no? Pero pone que cuando vemos algo como COVID mismo, o como, por ejemplo, la epidemia de obesidad, enfermedades crónico-degenerativas, entonces es absolutamente esencial preguntar por qué. Entonces, y el punto es que pensamos que tenemos las respuestas en un contexto así, sedentarismo y sobreconsumo y cosas así. Pero el punto es que no contesta nada, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay un por qué somos sedentarios, por qué sobreconsumimos. Y en sí te lleva a un chorro de otras hipótesis y otras variables que pueden influir en eso. Igual con COVID, ¿no? Entonces, cuando lo pensamos, entonces qué bueno que tenemos vacunas, pero al menos en teoría se podría haber parado la epidemia casi dentro de semanas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, simplemente todos obedecemos, entonces, todas las buenas reglas de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que los problemas de salud pública, que son los más grandes, todos están asociados con nuestra conducta, ¿no? Entonces, en ese sentido, si queremos entender la dinámica de COVID, o queremos entender la dinámica de los porqués de obesidad y diabetes, etcétera, etcétera, necesitamos a fuerza saber los porqués de la conducta, ¿no? Y entonces los porqués de la conducta involucran factores que van desde lo genético hasta lo epigenético, lo fisiológico, lo sociológico, lo psicológico. No hay una disciplina que no entra, ¿no? Ok, regresamos al punto inicial de EpiPuma, ¿no? Entonces, lo que al menos a los inicios de la epidemia, entonces estaba usando mucho más las herramientas tradicionales, ¿no? Entonces, los modelos SIR, etcétera, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, pone aquí, tú me dices cuántas personas están contagiados ahorita, pongo 2 o 3 numeritos en mis ecuaciones y yo voy a decirte cuántos van a estar contagiados el próximo mes. Y sabemos que no sirven en un cierto sentido, ¿no? ¿Y por qué? Porque no somos como una roca
una piedra cayendo en un campo gravitacional donde la ley de Newton nos dice exactamente dónde va a estar la piedra, dado que donde empezó, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder predecir lo que va a pasar, entonces hay que ver que son todos los factores que pueden afectar esa dinámica. Es decir, que lo que hacemos como políticas públicas del gobierno, las conductas de las personas mismas, sus creencias, si creen son antivacunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Es donde entra la gran complejidad. Ok, entonces la idea de EpiPuma es poco a poco, si vamos a querer decir, ok, ¿cuántos contagios voy a tener en este lugar versus cuántos muertos, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo creamos un sistema donde poco a poco podemos imaginar poniendo los factores que opinamos que son relevantes para describir esa dinámica, más bien que considerarnos como piedras en un campo gravitacional, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo se puede socializar esa información para los tomadores de decisión, ¿no? Entonces, lo que sabemos es como seres humanos somos cómodos con lo familiar, ¿no? Entonces, si tú dices que aquí hay un increíble sistema, etcétera, etcétera, y simplemente no es algo que o está en, digamos, en left field, ¿no? Entonces, no es tan probable que necesariamente van a darlo la oportunidad, sí, entonces vamos a usarlo, vamos a verlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces estamos más cómodos con lo familiar, aunque no funciona, que algo que es mejor, pero es poco familiar. Entonces, en ese sentido, EpiPuma, entonces, la idea ahí es no simplemente dar una herramienta a la predicción de la pandemia en sus diferentes aspectos, es decir, que cuántos muertos voy a tener en este lugar, en este grupo de edad, pero esencialmente tratar de cambiar el paradigma de cómo vamos tratando de predecir en los sistemas que intrínsecamente son complejos. Entonces, igual para obesidad, enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. ¿Cómo incluimos lo que opinamos que son los factores que son más los predictores adecuados, ¿no? Y ahí entonces quiero, con muchas conversaciones muy bonitas con Juan Pablo, cuando hablamos de los determinantes sociales de la salud, algo importante ahí es que siempre yo pienso es que, mira, simplemente porque tú eres pobre, no a fuerzas, no es determinista que tú tienes que comer mal o a fuerzas tienes que padecer de diabetes, ¿no? Lo que quiero decir es que obviamente es un factor sumamente importante, pero no es directamente causal, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos que tenemos en términos de este nuevo mundo con la revolución de datos es utilizar la búsqueda de datos donde podemos buscar esa causalidad, que no basta entonces decir que alguien tiene este ingreso o tiene esta escalaridad, etcétera, que representa estos factores en términos de las conductas, tal que las conductas son lo que nos lleva a tener más o menos casos de obesidad, más o menos casos de COVID, etcétera, ¿no? Entonces, sí, entonces EpiPuma es una obra en progreso. Y como dices, Gustavo, entonces estamos bien orgullosos y hay otros sistemas relacionados y queremos tratar de promoverlos como un nuevo paradigma para cómo utilizar la inteligencia artificial en la salud pública. Y invito a todas las personas viendo esta discusión para buscar a EpiPuma o Proyecto 42, entonces, o el proyecto con Conavio Species para ver estos nuevos paradigmas. Entonces, bueno, gracias por darme toda la libertad ahí, que aproveché mucho, Gustavo. No, extraordinario, qué bueno, porque además la verdad vale la pena. Porque igual en este mismo contexto, el doctor Bertozzi, fíjate que nunca digo doctor Bertozzi, siempre le digo Steph, ha sido un impulsor
muy importante. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Steph, en qué andas? ¿Cómo ves que va a funcionar este proceso? Y bueno, danos novedades, pues, no solamente de lo que pasa en tu escuela, sino lo que estás trabajando con México, creo que es bien importante. Bueno, quizás dejo la mayoría de esto a Juan Pablo, porque somos socios en el proyecto con Arturo y con Juan Pablo y con nuestros colegas en el IMSS. Pero es un asunto para mí fascinante, la posibilidad de colaborar con el IMSS en el análisis de sus datos relacionados con COVID. Y menciono una cosa de esto. Ya han hablado tanto Chris como Arturo de este asunto de la plausibilidad de una asociación que sale de la inteligencia artificial. Y es muy cierto que el abordaje de cómo los científicos de la inteligencia artificial abordan base de datos es diferente a cómo los epidemiólogos o los biólogos abordan esas preguntas. Y yo pienso que tiene que ver con la diferencia entre tener una hipótesis que vas a probar a utilizar herramientas para sugerir hipótesis que después puedes probar. Y una de las cosas que para mí es muy interesante es cómo usar, por ejemplo, en el caso del IMSS, relación entre el patrón de los medicamentos que están tomando los pacientes y la probabilidad de que alguien se infecta o si se infecta, que tiene enfermedad grave, basado en cuáles son los medicamentos que estaba tomando antes. Porque podemos tener algunas hipótesis de este medicamento debería ser protector o debería no ser protector. Pero esto está suponiendo que estamos pensando de todos los mecanismos que podrían tener entre el uso de un medicamento y la probabilidad de infección o de enfermedad severa con COVID. Pero seguramente hay otros mecanismos que no estamos considerando y que se podrían revelar encontrando asociaciones que no hemos esperado. Y a partir de esta asociación, que puede ser una asociación que no es cierta, es decir, que nada más por motivos aleatorios parece que hay una asociación, pero que en la realidad no hay, pero podemos explorar la posibilidad de que esto sí existe, una conexión que tiene sentido biológicamente. Entonces, quizás paso el micrófono a Juan Pablo para que explique un poco más lo que estamos haciendo allá y después quizás regresamos a algo que estamos haciendo en California con las cárceles de California. Juan Pablo. Gracias, Steph. Bueno, vamos a mencionarlo brevemente. Creo que también es interesante los proyectos que mencionabas, Steph, en California, ¿no? Bueno, ya comentaba Steph, ¿no? El tema de este proyecto entre la UNAM, la Universidad de California en Berkeley, colaborando con el IMSS para este análisis que busca identificar estos elementos asociados con la severidad en la presentación de la COVID en México, obviamente enfocado en la población que es derechohabiente del IMSS. Y esto es pues, justo por esta gran ventaja de poder trabajar con estas grandes bases de datos que tiene el IMSS, ¿no? Y aquí un poco el asunto es que adicional, y eso es creo que la ventaja esencial es que adicional a tener los datos que se refieren a lo que ha hecho el IMSS para identificar los casos sospechosos, la enorme ventaja es que podemos relacionar esto con el proceso previo de atención que han tenido estas personas en el Seguro Social, ¿no? Y que esto permite, como comentaba Steph, el poder vincular esquemas de tratamiento previos para condiciones crónicas y otros elementos asociados con la salud previa de las personas. Y aquí digo un poco vinculándolo con lo que comentaba Arturo hace un rato, digo también es cierto es que el tema es poder verificar que tenemos datos útiles, datos que realmente reflejan lo que está ocurriendo, ¿no? Porque creo que uno de los retos o de las inquietudes que pueden surgir es que pues ciertamente uno podría arribar a conclusiones como la que comentaba Arturo con el ejemplo de la aseguradora, ¿no?
Pero esto depende, obviamente, de la calidad de los datos que se usan para hacerlo, ¿no? O sea, el tema es que, como se dice desde los métodos más tradicionales, ¿no? Si usamos basura para informar los modelos, vamos a obtener basura como resultado, ¿no? Y lo mismo pasa con estas herramientas de aprendizaje automatizado y el uso de las grandes bases de datos, ¿no? De pronto puede ser más complejo verlo, ¿no? Y por eso es, porque es más difícil de pronto discernir la calidad del dato. Y en este sentido, la exploración, el trabajo con el inbound también está enfocado en un trabajo de entender justo las potenciales limitaciones, pero básicamente enfocarse en cómo se puede contribuir a que cuenten con mejores sistemas de información. Wow, sí, está espectacular. Antes de regresar contigo, Steph, nada más con Arturo. O sea, porque pues, si tú eres el alumno, pues eres el esclavo. O sea, te toca trabajar en vez de todos los demás, lo cual es... Es el genio que permite que todo esto pueda avanzar. Ok, o sea, es una esclavitud bien recompensada, pero no sé. No, Muy bien. muy mal recompensada. Ah, muy mal recompensada, más de todo. Bueno, pues Es el más bien. abuso del alumno. No sé, me queda claro, me queda claro. Oiga, pues en este caso, Arturo, o sea, tú tienes acceso a una gran cantidad de bases de datos. Y estamos hablando de esta parte de Machine Learning. Nada más para que nos des una idea de qué tanto, porque además es un tema bien importante que creo que no podemos dejar pasar y dejar que se quede hasta el final. ¿Qué tanto se pueden hacer estos procesos con las informaciones o las bases de datos de México? ¿Tú de qué tienes acceso a información ahorita que dices, wow, pero que sea wow, si no, no vale la pena? Vaya, creo que ya llegamos a una parte un poco más bonita en este horizonte histórico, llamémoslo así, en la que generar datos es muy fácil, pero hacer información ya no es tan sencillo. Entonces, tenemos un acceso, digo, como todos, a las bases públicas, que la que más me gusta pública es la base de datos diaria COVID, se publica por el Gobierno de México. No voy a criticar la calidad de la base, sé que es un gran esfuerzo que realizan muchas personas por parte de la Dirección de Epidemiología, pero de ahí ya podemos obtener una cantidad de datos muy sorprendente respecto a, primero, qué se pregunta, cómo se pregunta y qué me gustaría preguntar. Segundo, datos a los que tenemos acceso ya un poco más privados y que son de alto interés. Primero sería la población que se encuentra en el sistema de salud IMSS. Eso es bastante interesante. Y segundo, qué porcentaje de esta población está teniendo una enfermedad, dónde se encuentra y bueno, qué tipo de tratamiento llevaba. Todo esto nos puede facilitar algunas conclusiones, pero es cierto, creo que retomando un poco la pregunta anterior, la diferencia entre la máquina y el humano al momento actual sería cómo aplicar esos datos. Si lo vemos en la taxonomía de Dix, datos, los dos podemos generar, información, ambos podemos generar, no sabemos si es de buena o mala calidad, eso ya depende de lo que se quiera conocer. Conocimiento, los dos podemos generar, pero es más fácil hacerlo juntos, y sabiduría, pues al momento, cómo aplicar esos datos, qué impacto pueden tener y qué beneficios directos podemos observar. Todavía no se ha pasado de bando. Ahora, ¿qué otra cosa maravillosa podemos ver con todo este conjunto de datos o potencialmente podríamos ver con este conjunto de datos? ¿Cuáles son aquellos determinantes que tienen un poco más de peso para que esas personas tengan o no una enfermedad? No necesariamente COVID, sino a medida de que más datos podamos tener y que estén en mejor calidad, podemos hacer predictores que nos ayuden a la toma de decisiones. Venía pensando de camino a la junta, ¿qué se me ocurriría hacer en un futuro con toda esta información que actualmente tenemos y que haga falta? Yo creo que hace falta todavía en la planeación del sector salud aplicado a la salud pública, eso precisamente, cómo planeamos la presencia de nuevas unidades médicas, dónde podríamos poner un nuevo hospital si se tiene el recurso, dónde podríamos deshabilitar un hospital si se tiene el recurso. Pensé en eso, oye, con estos datos que tenemos actualmente de la población, del sistema que abarca plausiblemente más del 50% de los mexicanos, ¿dónde les ponemos un hospital si tuviéramos dinero? ¿Dónde cerramos otro hospital si tuviéramos dinero? Y si tuviéramos acceso a la utilización de servicios, pues bueno, podríamos ser todavía más fino esto. Pero bueno, creo que eso es
lo que podríamos potencialmente buscar con esta nueva colaboración. Y ojalá vayan saliendo no solo esta, que es una herramienta al aire, sino más herramientas que sean útiles, ya no para buscar fenómenos, que eso ya es algo que estamos haciendo, sino para utilizar la información de estos fenómenos en la toma de decisiones. Perfecto. Regresamos contigo, Steph, rápidamente, ¿no? Para ver todo, qué están haciendo ustedes. Nada más menciono la colaboración que tenemos con el sistema carcelario del estado de California, donde tenemos aproximadamente 100,000 presos y aproximadamente 75,000 trabajadores de estos custodios. Y es muy interesante porque obviamente es una proporción muy pequeña cuando se compara con los 70 millones de mexicanos en el IMSS, pero con una gran diferencia. No sé cuál es el porcentaje de los casos de COVID que tienen diagnóstico por laboratorio en el IMSS, pero es seguramente una proporción menor de todos los casos reales. Entonces, estamos trabajando con datos muy amplios de mucha gente, pero datos que tienen muchas deficiencias en términos de cuánto completos son. En el caso de la cárcel, obviamente es una población muy poco representativa del Estado. Además, es una población pequeña, comparándolo con el IMSS o con el Estado, pero en donde probablemente tenemos un diagnóstico confirmado de 95% de los casos y probablemente cerca 85% de las reinfecciones que observamos en esta población. Eso tiene que ser con el hecho de que estamos haciendo pruebas a todo el mundo cuando hay brote cada semana. Entonces, hay muy poca gente que se infecta y que no se detecta. Entonces, es nada más 2 ejemplos de cómo bases de datos grandes y en unos más completos, más pequeños, y otros más grandes, menos completos, y se puede complementar. Por ejemplo, el tipo de pregunta que me interesa en el caso de la cárcel es que ¿es o no es más severo la infección con Delta, con el variante Delta? El hecho de que poca gente que tiene Delta, es como decirlo, que Delta que se provoca en una persona que ya tuvo su vacunación puede ser más probablemente asintomático. Entonces, los que se diagnostican es más probable que es en la población que no tuvo ni infección previa ni vacuna, y entonces hay sesgo de quién se diagnostica y quién no se diagnostica con Delta, que podría parecer que es más o menos severo. En la situación de la cárcel, ahí tenemos una muestra mucho más completa de todos los casos de reinfección, de nueva infección con este variante y poder compararlo con otros variantes para poder contestar. Otro tipo de pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de lo que llaman en inglés long COVID, que son las complicaciones tardías de COVID? Bueno, si no diagnosticaste COVID en su primera instancia, no sabes cuál es la probabilidad de que tienes long COVID o estas complicaciones tardías con una infección asintomática. Entonces, este tipo de cosas sí podemos contestar con una muestra más completa. Nada más 2 ejemplos. Buenísimo. Ya un poquito cerrando, porque vamos a tener que empezar a hacer esta parte. O sea, esta pandemia a mí me trajo una experiencia maravillosa, en donde pude trabajar con pues, grandes cerebros de matemáticos, sobre todo de la UNAM. El mejor ejemplo es Chris, pero está Jorge Velasco, que ha hecho un trabajo fenomenal en el seguimiento de la pandemia, ya lo veremos en algún momento, es espectacular. Los modelos que hizo Hugo Delgado, que son buenísimos, o el trabajo de Ramsés Mena, que ha sido buenísimo. Yo diría, o sea, pensando en esta parte que finalmente somos académicos, o estamos en la parte académica ahorita, aunque hemos trabajado otras áreas. Chris, ¿tú crees que en el corto plazo este tipo de herramientas nos va a servir para mejorar eficiencia, efectividad? Ya nos decía Arturo Juárez, ubicación de los servicios de salud y en general de la salud pública para México.
Yo creo que depende mucho de la actitud de las autoridades, ¿no? Entonces, ningún académico puede hacer nada por sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que gestionar, hay que convencer, hay que mostrar la utilidad, pero al mismo tiempo, el académico supongo que tiene que tratar de entender la mentalidad de las autoridades en términos, o los usuarios potenciales, ¿no? Entonces, ¿qué es útil, qué no es útil? ¿Qué están dispuestos a hacer, qué no están dispuestos a hacer? Entonces, yo creo que la parte tecnológica, entre comillas, o la parte académica de investigación, mucho está, entre comillas, resuelto, ¿no? Entonces, lo que requiere es la oportunidad para tener un vínculo muy estrecho entre la parte académica y la parte de salud pública para tratar de simplemente dar apertura a tratar de implementar, usar, probar y obviamente si no salen útiles, entender por qué no son útiles o por qué la gente no quiere utilizarlos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es absolutamente fundamental que tratamos de profundizar este vínculo porque al menos hablando personalmente no me importa otro artículo, ¿no? Entonces, lo que me importa es que podemos producir algo que es útil y que puede reducir la carga no solamente de COVID, pero de varias enfermedades y mejorar la salud del pueblo, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que es un excelente punto. Menos lo de las publicaciones. Muchos si queremos todo el tiempo. Steph, Juan Pablo y yo coincidimos en un área que es pues, altamente visible, que es la de encuestas. Y vivimos una situación en donde pues todo lo que salía del programa de encuestas es, es de consumo inmediato. Eso no necesariamente es de consumo inmediato. Entonces, le abriría el foro a los dos para que nos digan dónde camina, dónde está el futuro. ¿Hay futuro para este tipo de tecnologías? ¿Qué tenemos que hacer para volverlo algo bueno, interesante, digerible para el gobierno, para las autoridades sanitarias en general? Tú primero, Juan Pablo. Yo, o sea, creo que un tema un poco, digo, relacionándolo con lo que comentabas de las encuestas, ¿no? O sea, pienso que la experiencia que tuvimos en su momento al incorporar tecnología a las encuestas, ¿no? Es un buen símil del proceso que requerimos llevar para implementar medidas tecnológicas que mejoren la efectividad de la salud pública, ¿no? Digo, un poco el tema es cuando decidimos la primera vez salir a una encuesta utilizando no un formato impreso a llenar, pero una computadora portátil para capturar de forma simultánea la información, pues esto generó muchos retos en términos de la novedad por ejemplo, qué cosa tenemos como control, ¿no? ¿Cómo sabemos que el personal de campo está haciendo lo que tiene que hacer y no está haciendo otra cosa si no podemos ver un reporte, ¿no? O sea, si no tenemos una constancia física, ¿no? Pasa, ¿no? Digo, al día de hoy, pues lo seguimos viendo con los trámites que ocurren en el gobierno, ¿no? Que sigue esta discusión de, pero ¿dónde está tu papel, no? ¿Dónde está el oficio impreso con la firma autógrafa que me dice que esto que estás diciendo es verdad, ¿no? Ese proceso, ese cambio cultural, ¿no? Nos movemos, reconocemos los medios digitales como una constancia válida de las cosas que se están haciendo, pues es parte de la transformación que es necesaria, ¿no? Y que tiene que ocurrir en quienes toman las decisiones, ¿no? El asunto es, la tecnología ya está, ¿no? O sea, digo, lo que se puede hacer al día de hoy con los teléfonos celulares, por ejemplo, ¿no? Que está pues, una red, obviamente, manteniendo esta idea que decía hace un rato, hay una brecha digital muy importante, no todo el mundo, no todas las personas en este país tienen la posibilidad, pero cada vez es mayor la cobertura, ¿no?
Está el medio, está la posibilidad de generar aplicaciones que acerquen la salud a la población, ¿no? Es un tema de un cambio cultural, ¿no? De aceptar que estos medios son válidos, que este es un mecanismo aceptable de enviar y recibir información que se puede validar, ¿no? Entonces, yo creo que hay una enorme oportunidad, ¿no? De mejorar la efectividad de la salud pública, pero pues, requiere empujar este cambio cultural. Gracias, gracias Juan Pablo. Steph, para que vayamos cerrando tus comentarios. Agrego solamente una cosa, que cuando colaboramos tú y yo, Gustavo, estábamos en una época en la cual había que salir a campo para recolectar datos de buena calidad para poder describir una población. Seguimos con esta necesidad para algunas cosas, pero para muchas cosas ya existen los datos, y no solamente de la muestra que estábamos haciendo de quizás 50,000 hogares, por ejemplo, en Sanud, pero de todo el país, o por lo menos de la mitad del país que usa algún sistema de salud o lo que sea. Y yo pienso que una de las cosas muy importantes es cómo cambiamos la perspectiva de que los datos válidos son los datos generados por el analista, a una perspectiva de que el analista aprovecha de la enorme cantidad de datos. Digo, cuando yo empecé haciendo ese tipo de trabajo, teníamos una escasez de datos y lo que costaba era generar datos. Ahorita estamos nadando en océanos de datos con falta de capacidad de juntar datos, de analizar datos, de aprovechar datos. Y pensar en las políticas públicas que pueden asegurar que los datos que se generan de todos modos sean utilizables. Por ejemplo, hay mucha gente que va a una farmacia y compra metformina. Muy pocas de estas interacciones no tienen algún registro digital, que sea en la caja, que sea en el orden que tiene que hacer la farmacia a donde la farmacia consigue su metformina, a registrar la receta para que esté registrado en el sistema de la farmacia. Estos datos deberían juntarse, deberían ser el gobierno debería tener acceso para poder monitorear el tratamiento de diabetes en el país con sistemas que no dependen de que Gustavo o Estefano o Juan Pablo salga a campo para hacer una encuesta a nivel del hogar. Y entonces hay que, yo pienso, cambiar la mentalidad en términos de qué datos usamos y cambiar también la mentalidad de cuáles datos no pueden permanecer privados, pero tienen que ser compartidos para el beneficio del público. Perfecto, muchas gracias. Doctor Juárez, un minuto. Vaya, yo considero que hay muchos problemas que son susceptibles de solución usando algoritmos de inteligencia artificial o algunas otras técnicas. Lo que nos va a hacer falta, tal vez en esta década, uno es la presencia de analistas que puedan generar, que puedan interpretar y que puedan obtener conclusiones válidas acerca de esos datos. Segundo, conjuntos de datos procesados que permitan una mejor toma de decisiones. Y tercero, pues esta voluntad política y dinámica para que aquellas personas que están en la silla, que realmente pueden ejercer un poder, o sea el más sencillo, el ejemplo anterior, construir un hospital, o tal vez algo un poco más complejo, como destinar recursos a un área, crear un programa para resolver algún problema, etcétera, puedan utilizar estos datos con una interpretación correcta y que, pues bueno, tenemos tal vez ahorita un rezago en el uso, en el punto de vista de las tecnologías, también de los conocimientos necesarios para hacer uso de las mismas. Entonces, tal vez en estos 10 años existen esos problemas que sí son susceptibles de solución, pero vamos a empezar a ver las soluciones en este periodo de retraso. Y ya que empecemos a ver las soluciones, pues bueno, diferente será la perspectiva. Veremos si realmente fueron efectivas, si no lo son o si hay que ajustarlas. Yo creo que la conclusión va a ser la misma. Lo que podemos obtener de una inteligencia artificial es producto de cómo le enseñemos y lo que le enseñemos. Entonces, si le enseñamos a resolver los problemas de manera correcta, vamos a obtener buenos resultados.
y espero que eso podamos verlo ya en una plática en la que nos encontremos no sé, en otro horizonte histórico, en unos 5 o 10 años, que nos hagamos la misma pregunta. Hasta menos, ¿no? Espero. Yo quiero agradecerles a todos. Por supuesto, siempre es fácil y divertido trabajar con gente como ustedes. Chris, si quieres cerrar tú, por favor, el seminario, será un gusto. Sí, ok. Entonces, bueno, entonces siempre en los últimos 20 años he estado tan emocionado por las razones que esencialmente dice Steph sobre los datos, pero al mismo tiempo deprimido. Entonces, para cerrar, yo diría que no estamos nadando en un océano de datos, estamos ahogando. El punto es que así cada persona en este planeta era un Google, a cada persona no basta, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay toda la posibilidad de salvar las vidas. Al final no entiende nada. No existen algoritmos que entienden semántica como un ser humano y por lo tanto somos el cuello de botella dentro para aprovechar estos datos. Pero estoy 100% de acuerdo con Steph en el sentido que los gobiernos y las autoridades tienen que promover y dar acceso y tenemos que proporcionar sistemas que permiten a gente de diferentes disciplinas tratar de sacar provecho tal que no hay cuellos de botella en ninguna parte o tratar de minimizarlo. Pero sí, sigo sumamente emocionado y he estado muy emocionado para trabajar con ustedes, con Juan Pablo especialmente. Lo bonito de la interdisciplinariedad es simplemente conocer gente nueva, expertos nuevas, entonces, y enriquece la vida académica tanto, ¿no? Más bien que estar en tu oficina cerrado haciendo tus cositas, ¿no? Y otra vez, gran placer para verte otra vez, Steph. Pues muchas gracias a todos, especialmente a FunSalud por habernos dado esta oportunidad de charlar con ustedes un tema que para nosotros es vital, ¿no? La salud pública y las mejores herramientas que podemos tener para hacerla más eficiente, más productiva y que efectivamente ya están aquí y podemos usarlas. Entonces a todos, muchas gracias y muchas gracias por su participación otra vez. Gracias y a ti también, a todos. Gustavo. Gracias por juntarnos. Gracias. Sí, sí, un gran placer. Gracias, Gustavo.